Hola preciosas, comencemos esta segunda parte del capítulo 9 que continúa el tema de si Dios permite o causa el sufrimiento, y esta parte se llama El sufrimiento es producto del pecado. Si no hubiera pecado, no habría sufrimiento. Todo el sufrimiento y la maldad es producto del pecado. Puede ser resultado directo de nuestro pecado o el pecado de alguien más, o el resultado indirecto de vivir en un mundo caído. Satanás es el autor del pecado. Es el tentador y el embaucador, así que podemos decir con toda seguridad que Satanás es la fuente de nuestros problemas, pero también debemos asumir algo de responsabilidad al reconocer que gracias a nuestro libre albedrío somos los responsables de elegir a quién seguimos o escuchamos. Creemos en Dios y escucharemos obedientemente sus instrucciones para nuestra vida, o dejaremos que la carnalidad nos gobierne por medio de las mentiras de Satanás. Satanás nos ofrece un placer temporal que apela a nuestras emociones, tal vez como lo hizo con Eva. Pero Dios nos ofrece una vida que va mucho más allá de un poco de placer temporal. Nos ofrece una relación justa con Él, paz, gozo y una vida significativa a través de la participación y la comunión. Permítame aconsejarle que no intente vincular su sufrimiento con algo de sus pecados. Muchas veces la infelicidad de una persona enferma aumenta porque se siente culpable de lo que pudo haber hecho para abrirle la puerta a su enfermedad. Aunque le hayamos podido abrir la puerta a la enfermedad con nuestro pecado, también es muy posible que no hayamos hecho nada malo para ocasionar el problema, que este solo sea el resultado de vivir en un mundo pecaminoso en el que la enfermedad y los padecimientos son algunas de las consecuencias. No se atormente con la culpa cuando ya está sufriendo por causa de algún acontecimiento trágico o doloroso. Ni el mismo Dios nos hace sentir culpables cuando nos muestra que hemos hecho algo malo. Dios no nos condena, nos ofrece la oportunidad de arrepentirnos y recibir su perdón. Dios no nos rechaza. Ese es trabajo del diablo. Más allá de querer saber por qué hay sufrimiento o por qué el mundo está lleno de maldad, la gente quiere saber cuál es su propósito en la vida. Quiere sentir que vale algo. El problema con el hombre no es el sufrimiento, sino el placer excesivo, que ya no lo satisface en lo absoluto. Un país como la India, por ejemplo, está lleno de todo tipo de sufrimientos y es muy religioso. Aunque está lleno de religiones falsas, es un pueblo que busca a Dios. Creen en adorar a alguien más que a sí mismos. Pero el mundo occidental, que nació de una gran fe en Dios, ha disfrutado todo tipo de placeres y sin embargo parece que se aleja cada vez más de Él. Básicamente, el mundo occidental le ha dicho a Dios que ya no es bienvenido. Nuestros países están abrazando el humanismo, que es el control del hombre sin Dios. Y cuando más abunde el pecado, más abundará el sufrimiento y la maldad. Pero independientemente de qué tanto una nación le dé la espalda a Dios, cualquiera que lo busque de forma individual, confiando en Él, en todo, recibirá la gracia de contar con su ayuda en las dificultades. También experimentará salvación y protección contra el mal, aunque las Escrituras no prometen que podremos evitarlo por completo. Estamos en el mundo, y el mundo está lleno de pecado. Por lo tanto, no podemos evitar totalmente sus efectos.
El sufrimiento se puede dividir en dos categorías. La primera es el sufrimiento que deriva de las decisiones morales y la segunda es el sufrimiento físico, el cual incluye desastres naturales como inundaciones, incendios, tormentas y similares. ¿Provienen estos desastres de Dios o son permitidos por Él? Los teólogos tienen posiciones encontradas al respecto. En vez de entrar en un debate teológico sobre este tema, prefiero considerar los desastres naturales como el gruñido de la tierra bajo el peso del pecado. Siempre hay gente buena e inocente que es devastada por los desastres naturales. Prefiero ayudar a esa gente, en vez de discutir por qué ocurren los desastres. Hay gente que cree y confía en Dios, pero resulta afectada por los desastres naturales igual que la gente malvada. Estas son cosas que no podemos explicar, o al menos yo no puedo. Pero los que confían en Dios pueden tener la esperanza de que serán restaurados. La misericordia y la bondad siempre triunfan por encima del juicio. ¿Cuándo llegará la ayuda? Pareciera que Dios nos ayuda algunas veces y otras no. Aunque nos parezca que es así, dudo que sea cierto. Quizás no siempre me dé la ayuda que quiero y de la manera que quiero. Pero conocer el carácter de Dios me ayuda a confiar en que Él siempre me ayudará de la manera que sea mejor para mí. A menudo estamos concentrados en obtener lo que deseamos, que pensamos que si Dios no nos los da, no nos está ayudando en nada. Demasiada preocupación y voluntad propia puede hacer que no nos demos cuenta de lo que Dios está haciendo para ayudarnos. Luego está el asunto del tiempo. A veces oramos y Dios nos ayuda y nos libera inmediatamente, pero otras veces su ayuda llega en un periodo de tiempo que no entendemos. Si estoy pasando por algo que me ocasiona sufrimiento y Dios quiere librarme, ¿por qué espera meses o incluso años para hacerlo? Él siempre tiene sus razones, pero muy rara vez las comparte con nosotros. En ocasiones, Dios utiliza el sufrimiento para obrar en nosotros algo que no le hubiéramos permitido hacer en nuestros buenos momentos. C.S. Lewis dijo: el dolor insiste en que le prestemos atención. Dios nos susurra en nuestro placer, habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestro dolor. Este es el altavoz que utiliza para despertar a un mundo sordo. La primera vez que escuchamos a Dios no es necesariamente la primera vez que nos habla. He descubierto que a veces mis propios pensamientos sobre un tema me han impedido recibir los pensamientos de Dios, los cuales son muy diferentes a los míos. Anteriormente mencioné que la respuesta de Dios para la resequedad de mis ojos fue tomar más agua, pero como yo pensaba que ya tomaba suficiente agua, no estaba recibiendo su respuesta. Ahora miro hacia atrás y me doy cuenta de que Él utilizó a mucha gente para decirme: tal vez lo que necesitas es tomar más agua. Pero yo estaba presta para responder: yo ya tomo mucha agua. Esa no es la solución. Hay un hombre llamado Naamán en Segunda de Reyes 5, que era comandante del ejército sirio. Era un hombre poderoso y valioso, pero tenía lepra. Por medio de una criada llegó a sus oídos el mensaje de que el profeta Eliseo podía curarlo. Así que llevaron a Naamán con Eliseo junto a una carta del rey de Siria pidiéndole ayuda para el comandante. Cuando Naamán
llegó, Eliseo no habló personalmente con él, sino que le envió un mensaje diciéndole que debía ir y lavarse 7 veces en el río Jordán y que así sería sanado. Naamán enfureció y se marchó porque pensó que el hombre de Dios saldría a su encuentro y lo sanaría con una gran ceremonia. Tal vez que como era un gran comandante estaba acostumbrado a ser tratado como la realeza, pero ese no fue el caso esta vez. La Biblia dice que Naamán se marchó enfurecido, diciendo que si hubiera querido lavarse en un río, no habría tenido necesidad de viajar tan lejos porque había mejores ríos en el lugar donde vivía. Pero uno de sus sirvientes le dijo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Segunda de Reyes 5:13. Dios utilizó a aquel humilde sirviente para desafiar el orgullo de Naamán, que era lo que le impedía recibir la sanación que necesitaba desesperadamente. ¿Qué tan a menudo pensamos que algo debería de ser de cierta forma y cuando Dios nos la ofrece de otra manera, su manera, lo descartamos porque no lo entendemos o incluso nos sentimos ofendidos? La palabra de Dios dice: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Santiago 1:19. Pienso que muy seguramente recibiremos algunas de las respuestas que necesitamos si escucháramos un poco mejor de lo que normalmente lo hacemos. Al menos sé que en mi caso es así. Yo me frustraba muchísimo cuando era joven cristiana inmadura porque siempre quería saber el porqué de cada cosa que no entendía o que no me gustaba. Señor, ¿por qué mi ministerio se está tardando tanto en crecer? Señor, si estoy orando, ¿por qué no estás cambiando a Dave y a mis hijos? Ahora la respuesta es obvia. Dios no estaba cambiando mi ministerio o mi familia, porque era yo la que necesitaba cambiar. Pero no era lo suficientemente madura para darme cuenta en ese momento. Estas experiencias me enseñaron que a veces Dios espera para responder porque estamos haciendo la pregunta equivocada o porque no estamos listos para recibir lo que estamos pidiendo. La conclusión es que independientemente de cuál sea la pregunta, la respuesta siempre es la misma. Confíe en Dios. Y con eso terminamos el capítulo 9. Esta fue la segunda sección. Pues qué bello, ¿no? Saber que Dios siempre está ahí queriéndonos susurrar, pero a veces nuestra ignorancia, pues el no querer entender, a veces no queremos escuchar, porque sentimos que no nos conviene y mejor nos hacemos sorditas a lo que Dios nos está queriendo decir. Y cuando ya no le damos otra alternativa, pues tenemos que sufrir porque, como dice, es el altavoz de Dios, porque nos ama tanto que hasta prefiere dejarnos sordas con un grito de precaución que permitir que sigamos en el pecado. Pues yo, Silja, le voy a pedir a Dios que me permita escuchar los susurros para no sufrir y para no causar sufrimiento más de lo que Él quiera permitir en nuestras vidas, porque también sabemos que a veces el sufrimiento que nosotros vivimos no es siempre para que solo nosotras crezcamos, sino para ver cómo reaccionan los demás y cómo sirven ellos a los demás en el sufrimiento. Entonces siempre debemos de tratar de servir, amar, apoyar a aquellos que sirven, porque la prueba no siempre es solo para el que sufre, sino para el que estamos viendo que alguien está sufriendo. Pues las amo grandemente y de nuevo, como en la primera sección, les pido una gran disculpa si he causado algún sufrimiento en sus vidas o si en el futuro la causa, me dicen y yo me arrepiento porque nunca es mi intención
hacerlas sufrir. Las amo, son mis hermanas en Cristo. Las ama Dios aún más grandemente. Bye.